100.5 FM. El poder de tu radio. Una emisora del Grupo de Medios del Norte. Miembros de Adora. Celebrando 100 años de la radio dominicana. Secapsi presenta Capacidades al Límite. Un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Ana, José. A la licenciada Angeli Brito, nuestra invitada de hoy. A Nilson, como siempre, en los controles. Y a todos nuestros amables oyentes que nos acompañan cada sábado. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Capacidades al Límite. Adelante, José. Muy buenos días a todos mis compañeros en cabina y los oyentes que cada sábado nos sintonizan por este éxito 90 del Grupo Medios del Norte. Buenos días, Ana. Buenos días, José. Buenos días a todos mis compañeros aquí en cabina. Sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Capacidades al Límite. Como cada sábado vamos a tener temas importantes, tanto en nuestro tema central como en la sección de informaciones generales y panorama actual. También José Antonio Gómez con la sección de tecnología. Así que no se mueva, siga con nosotros Capacidades al Límite y vamos de inmediato, Nilson, con nuestra primera sección del día de hoy. Con tantas ocupaciones, no te enteraste de lo que ocurrió en Capacidades al Límite. Es tiempo de documentarte los hechos importantes que impactaron la semana, aquí y allá. Son las informaciones generales con José Fernández. Bien, señores, vamos con las informaciones generales. El día de hoy es Día Mundial del Cáncer de Piel. Bueno. Y Día Internacional de la Sensibilización sobre el albinismo. Son las personas que... 2 días lógicos. Sí. 2 días lógicos. Esto no tiene crítica, ¿verdad? No, claro que no. Bien, señores, el gobierno revisa programas sociales y proyecta ahorrar 10 millones en subsidios. O sea, van a quitar algunos subsidios para ahorrarse unos chelitos. ¿10 millones fueron? 10 mil millones. 10 mil millones. 10 mil millones. ¿Y cuántos millones, según ellos, dedican para estos programas sociales? Pero solamente la gasolina le ponen ellos ahí a cada rato unos millones feos. Una bicoquita. Entonces me imagino que le van a quitar a todo eso. La policía activa cacería contra 5 prófugos acusados de tentativa de homicidio en Santiago. Vamos a ver si lo apresan, porque imagínate. Estos delincuentes hacen y siempre hacen alboroto, pero al final uno no se entera que lo agarran. Él dice que la muerte por SIDA en el mundo baja un 9,5%, pero los recortes ponen en riesgo décadas de avance. El tema del SIDA, señores, tantos años en eso, y aunque hay unos tratamientos que permiten que la persona sí, por eso se yo mantenga, pienso que tal vez sí. ha bajado la cifra de muerte. Exacto. Señores, el presidente Luis Abinader está aquí en Santiago, está de fin de semana, dice que ustedes se van a cansar este fin de semana de mí, dice Abinader. Inauguró el viernes pasado el hospital Antonio Trueba de la comunidad de Monteadentro. Mi hospital, en donde trabaja una servidora, claro. Hace mucho tiempo que ese hospital estaba en construcción. De hecho, yo mis pacientes lo estaba atendiendo, o lo estoy atendiendo todavía, porque faltan algunas cosas para organizarse. Lo estaba atendiendo en el consultorio de Secapsi obviamente de manera gratuita, porque había que seguir el trabajo. Ellos se habían trasladado a un liceo, pero era muy pequeño el liceo, o sea, la escuela, entonces no cabíamos todo cada vez que iba
tenía la dificultad de que no había consultorio y eso. Yo dije, bueno, pues vamos a buscar la manera. Lo importante es que los pacientes no pierdan la oportunidad de consultar, y más pacientes de salud mental que necesitan la atención, la debida atención. Según el presidente, la reconstrucción de este hospital se hizo por un valor de 103 millones de pesos y que busca fortalecer las atenciones médicas en la provincia con equipos modernos al servicio de la comunidad. El tribunal que está siguiendo el caso de los hermanos Espaillá decidirá el lunes si los hermanos Espaillá enfrentarán juicio de fondo por tragedia de Yesé. Todavía, señores, están dando chercha con eso. 236 muertos y preguntándose si van a enfrentar juicio de fondo y de qué otra forma se puede resolver ese problema que no sea en un juicio de fondo. Hubiera sido una persona que está emprendiendo, que inicia, que construye su local con préstamo, con hipoteca de su casa, de sus solares, y le pasa esta desgracia, pues estuviera preso, estuviera pagando, o sea, y no se toma en cuenta esto. Sin embargo, personas que tienen todo el dinero del mundo, entiendo que tienen la capacidad de no acuso directamente, pero tienen la capacidad de mover el mundo, de hacer con el dinero lo que le plazca. Mira cuántos querellantes no se han retirado porque ellos le han ofrecido y le han dicho que o sea, le han pagado una suma, no voy a decir considerada, porque ninguna suma justifica la muerte de ningún familiar. Así es. Por otro lado, señores, los combustibles continúan con su ascenso, siguen subiendo. Si sube, sube. No, eso, déjate de eso. No, y si baja se queda igual. Bueno. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME fijó en 3.41,10 el precio del galón de gasolina premium, subió 6 pesos, mientras que la regular aumenta 3 pesos. El gasoil regular aumenta 3 pesos también y el gasol premium 6 pesos. Lo que yo quisiera que alguien me explique, de verdad quisiera que alguien me explique, si todavía seguimos midiendo el combustible por el combustible de Texas, o si lo estamos haciendo por el combustible que viene de Medio Oriente. Porque siempre se ha dicho que el combustible que llega aquí venía, no sé si todavía viene de Venezuela, porque con los problemas de Venezuela creo que ya no, pero se mide por el de Texas. Y dice aquí que el petróleo de Texas cierra por debajo de $85 ante posible acuerdo de Irán y Estados Unidos. O sea, que bajó. Y se suponía que si bajaba el petróleo de Texas, debía bajar los combustibles. Entonces no entiendo cómo es que los combustibles lo que hace es que suben. Son cosas extrañas que pasan en este país, pero que me gustaría que alguien en algún momento me diga por qué. Bien, los dominicanos que viven en España, que están en España de forma no legal, tienen hasta el 30 de junio para regularizar su estatus migratorio. Hasta el 21 de mayo se había recibido más de 549.596 solicitudes, de las cuales más de 91.000 ya fueron admitidas a trámites. Tienen que arreglar su situación porque si no, lo van a mandar para atrás. Irán y Estados Unidos ven cerca un acuerdo de paz. Los mercados acogieron el viernes este optimismo con el precio del petróleo por debajo de $85 el barril. Se espera que los Estados Unidos y Irán lleguen a un acuerdo. El SNS aplicará el horario en los centros de primer nivel y diagnósticos. O sea que ya ustedes saben, van a tener que cumplir el horario, porque el SNS se va a poner en eso. La medida contempla consultas ambulatorias hasta las 7 de la noche.
Ellos dicen que refuerzo. tienen más personal. Ellos van a tener muchas situaciones con muchos médicos ahí que trabajan siempre ha sido así, siempre se ha dicho. Yo lo que pienso es que cada especialista debe cumplir con lo que le corresponde, pero cuando se habla de trabajar de 8 a 4, el colegio médico inmediatamente toma la iniciativa de una protesta y decir, bueno, nos están exigiendo trabajar de 8 a 4. Bueno, pues excelente, perfecto. Vamos nosotros entonces a pedir el aumento, pero ellos lo que hablan es que van a aumentar también la cantidad, porque señores, estamos también cortos del personal de salud. Aquí en los centros privados casi no hay psiquiatra, en los centros públicos, perdón, casi no hay psiquiatra, muy pocos, y se dice que es por la poca cantidad que hay, pero no hay muchos psiquiatras que no están laborando directamente en el sector público, que ellos lo que deben hacer es un levantamiento en cuanto a eso. Bueno, dice que van a reforzar el personal médico y de enfermería, así como la ampliación de servicios durante los fines de semana. Así que vamos a ver qué pasa. La senadora de Puerto Plata, Ginés Bulnigar, pidió al Banco Central modificar las papeletas de 200 y 1,000 pesos, ya que realmente son muy parecidas y la gente se confunde. Los dólares no se parecen ninguno al otro. Yo que conozco el dinero por los colores, como no veo los números, yo lo conozco por los colores, eso es así. Los dólares son de un solo color. Sí. En todas las nominaciones. Sí. Pero nadie se equivoca, nadie te da 100 por uno. No, eso es lo que yo me digo. Está bien, pero si con el dólar la gente es tan cuidadosa, porque con el peso en el dólar, están Ramón, tirados. tú te fijas en la cantidad en el dólar, porque es un solo color. Sí. Pero en esta diversidad de colores de la moneda dominicana, el cerebro, el cerebro reacciona por el color. O sea, tú ves a veces yo estoy contando dinero y digo, 1,000 pesos, no, son 200. ¿Entiendes? Entonces cualquiera se confunde por la diversidad de colores. O sea, que hubiera un solo color. Por ejemplo, yo recuerdo que los pesos, la papeleta de a peso, antes eran negras, negra como con gris. Sí. Ajá, entonces debieron dejarlo todo así mismo y cambiar solamente la cantidad. Pero quizás sea Dios cuando hay una equivocación y tú en vez de 200 le da 1,000 a alguien, quizás es Dios mandándole un regalo a esa persona y tú te pones en el medio ahora, Ramón, y quieres impedirle al Señor, Ramón, que le haga un regalo a un ser humano. Así que ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tranquilos. Señores, el senador Tavera Guzmán somete proyecto para eliminar la prisión por difamación del Código Penal. El Código Penal no, la introducción de dictatorial que quieren introducir, él está pidiendo que se elimine del código la prisión por difamación. Porque miren, mi hermano, si ellos van a meter preso todo el que difame el país, se va a quedar vacío, van a tener que mandarse cárcel, van a tener que mandar a buscar a Bukele para que le diga cómo se hace en la cárcel grande, que esa que él ha hecho allá. Para eso. Pero también, José, es anticonstitucional y ya está bueno de que los presidentes, cada uno venga y esté violando la constitución impunemente. Hipólito Mejía violó la Constitución, Leonel Fernández violó la Constitución, Danilo Medina violó la Constitución y el presidente actual está haciendo exactamente lo mismo. Todos son violadores de la Constitución. Eso que tú estás diciendo no lo puedes decir a partir del 6 de agosto. Okay. Eso que tú estás diciendo no pero es demostrable. Decir. Yo lo puedo decir porque es demostrable. Es que si tú no cuentas que con las pruebas, imagínate. Pero que las pruebas están ahí, Anita. El Tribunal Constitucional ha evacuado más de 100 resoluciones en este gobierno y ninguna ha sido acogida por el gobierno. Y entonces, si el gobierno no acoge las resoluciones del Tribunal Constitucional, que es muy superior a todas las instituciones del país y es la que rige las leyes y es la que decide al final qué leyes aplican y cuáles leyes no aplican de acuerdo a la Constitución, entonces si eso se viola, pues evidentemente ante cualquier tribunal puede probarse que se está violando la Constitución. O sea, eso sí lo puedo yo seguir repitiendo. Recuerda, sin importar la ley que haya. Amigo de más de media vida, que el poder compra razón y compra todo. Ahí sí. Yo lo que le digo que a partir de agosto cuídense,
Tú no Sí. vas a poder decir que esa fortuna de Angeli Sospechosa. es sospechosa. Ya Angeli se querella y son de 1 a 10 años que te van a Yo mandar para la siempre cárcel. lo he Entonces dicho. hay que callarse. Hay que ya. trabajarlo el ahora. poder mal usado compra, porque eso puede pasar con el que no sepa defender sus derechos. Sí. Pero el poder mal usado puede comprar verdades, justicia y razones. Eso es verdad. Bueno, al final la ONAME anuncia aguacero disperso el fin de semana en el este y el sur y el norte de la República Dominicana. Así que si van a salir, salgan con su sombrillita porque va a llover. Nilson, vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, mi nombre es Angeli Mercedes Brito López, psicóloga, audióloga, terapeuta del habla y del lenguaje. Formo parte del equipo de profesionales del Centro de Capacitación para Ciegos CECAXI. Hoy voy a hablarte acerca de algunos indicadores que podrían indicar que tu hijo necesita terapia del habla y del lenguaje. Uno de los indicadores principales que te podrían decir que tu hijo necesita terapia del lenguaje es si tu pequeño no reacciona a los estímulos sonoros y no responde al llamado de su nombre. Si tu hijo pareciera no entender instrucciones sencillas, si tiene dificultad en la producción de los fonemas o su habla no es clara, si tu hijo tiene 2 años o más y presenta un nivel de vocabulario por debajo de las 50 palabras, estos son indicadores de que algo no anda bien en la comunicación de tu pequeño y que se hace necesario que busque ayuda profesional. Recuerda que la intervención temprana es la clave para mejorar el pronóstico de tu hijo. Estamos ubicados en la calle Mella, esquina Salvador Cucurulo 54, segundo nivel, Santiago de los Caballeros. Citas e informaciones 809-582-86. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, seguimos con más de su programa Capacidades al Límite y vamos a nuestro tema central del día de hoy. Hoy nos acompaña la licenciada Angeli Brito, psicóloga clínica con maestría en la misma área. También cuenta con una maestría en logopedia y trastorno de la comunicación. Es parte también, lo hemos dicho, cada vez que ella se presenta a este programa, pero es importante recordarlo, es parte del equipo de profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI. Y hoy Angeli va a abordar el tema junto a este equipo, los cuentos y el desarrollo del lenguaje. Bienvenida una vez más, Angeli, a tu programa Capacidades al Límite. Buenos días, muchísimas gracias una vez más por permitirme estar aquí en este espacio. De verdad que sumamente agradecida por la oportunidad. Buenos días, Angeli Mercedes. Buenos días. ¿Ya? Mercedes. Querida Angeli, ¿qué importancia tienen los cuentos en el desarrollo del lenguaje de los niños? Mira, los cuentos nosotros, los terapeutas del lenguaje, lo usamos como una herramienta fundamental para la estimulación del lenguaje, porque el niño adquiere mayor vocabulario, adquiere, por ejemplo, atención, concentración, y está expuesto a un ambiente como rico en vocabulario que posteriormente eso se va a ver en el desarrollo de su lenguaje. Y además es fundamental para fomentar el vínculo con papá y mamá, con ese cuidador primario, que yo digo que esa es como la herramienta esencial, porque si papá y mamá están vinculados emocionalmente con sus hijos, entonces todo lo demás como que fluye más fácil, porque el niño se siente seguro y acompañado. Licenciada, ¿a partir de qué edad recomienda introducir la lectura de cuentos en la vida de los niños? Es importante esa pregunta. Yo considero que desde los primeros meses de vida, aún el niño no tenga el concepto de palabra,
se pueden ir introduciendo los cuentos. ¿Por qué? Porque esto va a crear en el niño una discriminación auditiva. Cuando el niño escucha la voz de papá y mamá, entonces va desarrollando esa habilidad que posteriormente le van a servir para la producción de los sonidos. También el niño a edades tempranas, desde mesecito, entonces va adquiriendo la atención conjunta, observando lo que papá y mamá miran mientras me lee, y entonces esto también ayuda bastante a lo que es el desarrollo del lenguaje, porque primero tenemos esa intención de mirar lo que el adulto mira, y eso es fundamental después para el desarrollo del lenguaje, porque cuando estamos hablando siempre mantenemos como ese contacto visual, que es importante. Tú, en las dos respuestas que has dado, has hablado mucho de papá y mamá. Entiendo que habla de que los padres se sienten con los niños, le lean los cuentos. Tú sabes que últimamente en la tecnología también ha jugado un rol importante en todos los sentidos, bueno, tanto de manera positiva como de manera negativa en el desarrollo de los niños. Y muchos padres, como no saben, quizás no saben cuentos, no saben cómo responder las preguntas de sus hijos, o más bien no saben cuentos, usan la tecnología. ¿Qué desventaja tiene tú colocarle un cuento a través de un dispositivo y tú sentarte con tu niño y realizarle tú como madre, como mamá, como papá el cuento? Muy interesante la pregunta. Yo considero que en realidad, por ejemplo, si la tecnología la sabemos usar de la forma adecuada, no va a jugar en contra. Por ejemplo, si mamá y papá ponen un cuento en la televisión, porque no aconsejo a que sean en dispositivos, por ejemplo, como tablet o teléfono, porque el niño tiene como mayor acceso de poder quitar y agregar como otras cosas. Si está en la televisión es única y exclusivamente lo que papá y mamá ponen, y el estímulo visual es menor, o sea, tiene menor recompensa cuando lo usamos en un dispositivo como tablet o celulares. Si papá y mamá están presentes, no tiene nada de malo, porque papá y mamá pueden ir interactuando con el niño, haciéndole preguntas en base a ese cuento, pero el vínculo que se crea cuando papá y mamá están sentados con su hijo en un ambiente de juego, donde papá y mamá, y donde el niño tiene la oportunidad de expresar sus inquietudes, de señalar la imagen, ese contacto, o sea, la televisión ni el dispositivo te lo da, ese vínculo que se crea. Entonces, si vamos a utilizar la tecnología, vamos a usarla con conciencia, porque está científicamente demostrado que no, o sea, que sí la tecnología te ayuda, pero cuando se hace con responsabilidad y con una supervisión adecuada. Pero entiendo que ese vínculo de cercanía, cuando se lee el cuento así, como los tradicionales, no, o sea, no tiene ningún tipo de otra recompensa mayor que eso. El dispositivo no reemplaza eso. Es muy bonito tomar un libro y leerle a un niño, principalmente cuando se va a dormir. Yo recuerdo que en los primeros años de mi hijo Alberto, yo le leía a veces esos cuentos para dormir. Dime una cosa, Yeli, ¿de qué manera los cuentos ayudan a mejorar la pronunciación y articulaciones de los sonidos? Ayudan bastante, porque cuando leemos un cuento, no lo hacemos con pausa, con una entonación, porque para que el niño esté atento y preste atención y obtengamos esa atención para que él nos mire, tenemos que hacerlo de una forma que les resulte interesante al niño, porque si no, no va a prestar atención. Entonces, como lo hacemos de una forma pausada, con mayor atención, entonces el niño va a estar pendiente a cómo ese cuidador primario, o papá y mamá, si es que lo está leyendo, articula y cómo hace esas pausas. Entonces eso posteriormente va a ayudar a que el niño produzca mejor
y como las palabras van a estar correctamente pronunciadas, a nivel discriminativo, también él va a poder discriminar cómo es que se produce ese fonema en particular y posteriormente lo va a producir de una forma correcta. Escuchando licenciada, estaba pensando en cómo influye en la niñez, en mi caso, cómo influyó escuchar cuentos. Yo tenía quizás 10 años y mis abuelos tenían que salir, me dejaron con mi hermano más pequeño, y un chico de campo, Cristino, que no sabía leer ni escribir, se quedó con nosotros esa noche. Y ese chico empezó a contar historias, quizás a las 6 de la tarde, y eran las 12 de la noche, y la misma historia, no la misma historia, una cadena de historias, él empezó a contar. Y a mí, a los 10 años, me maravilló tanto eso, que alguien tuviese una memoria tan extraordinaria y contar historias así. Y eso solamente lo encontré yo. Mire que le estoy hablando de un chico analfabeta que no sabía leer ni escribir en un campo perdido de este país. Lo encontré otra vez en García Márquez, esa capacidad de contar. Y es que contar siempre maravilla al ser humano, y más al niño cuando está pequeño, que le están contando historias. Mi hija, yo le conté tantas historias a la pequeña Rachel, que ya se me acabaron los cuentos, ya yo no sabía qué contarle, y tenía que irme a la mitología griega, porque ya se me acabaron las historias. Y de verdad que, por experiencia propia, en mí produjo que me contaran historias, no tan pequeños, sino ya a los 10 años, me cambió y me hizo amar las letras. Eso es una experiencia que tuve. Tú sabes, ahora no voy a preguntar, hacer un comentario. Tú sabes que tú, haciendo ese comentario, me traslado a mi niñez. Y yo recuerdo que mi papá, eran cuentos inventados, sí, pero bonitos. Yo a mi papá, yo siempre fui como fuerte, siempre he sido de carácter fuerte. Y siempre mi papá me hacía, siempre, todas las noches me hacía cuentos, que el de la cacata, que el de que se... Y yo les recogía a todos los muchachitos del barrio para que fueran también a escuchar, escuchar los cuentos que me hacía mi papá. Y como tú dices, mi papá fue una persona que no estudió, pero recordaba, se sabía, por ejemplo, el país completo. Sí. Recordaba muchísimas cosas, tenía una memoria. Y hablando tú de eso, a mí siempre me ha gustado escribir, que siempre he reconocido en ti que tú has sido mi maestro, mi mentor y mi guía en cuanto a eso. Y yo decía, pero en mi casa a nadie le gusta eso. De hecho, mis hermanos me buscan a mí para que yo le escriba cuando tienen que escribir cualquier cosa, que sea yo que se le escriba y eso. Bueno, que no estén escuchando ninguna de las parejas de mis hermanos eso. Porque entonces decía, ¿y de dónde a mí me ha salido esto? Pero ahora que tú haces el comentario, es que caigo y digo, wow, sí. Porque antes mi papá siempre me hacía muchos cuentos. Yo recuerdo 10, hasta 6 cuentos antes de dormir. Esa es la parte bonita de que papá y mamá compartan historias y cuentos, porque ve cómo salió a colación ahora esas experiencias. Sí. Entonces, esas experiencias no te las da un dispositivo, y ese vínculo que se crea y esos recuerdos, que eso te va a ayudar a ti con la memoria y todo lo que tiene que ver con este proceso. Pero yo creo que lo más importante es ese vínculo que se hace con papá y mamá, que después lo demás como que se desprende de ahí. Lo emocionante de eso es cuando tú te inventas un cuento y cómo tú lo terminas. Sí. Mi papá se lo inventaba. Mi papá se lo inventaba. No, a mí me pasa. Y lo peor de todo era que él tenía que volver a hacerme ese mismo cuento otra vez a los par de días. Porque los niños siempre tienen ese sentido de que le lean el mismo cuento y ellos no se cansan, pero es porque eso les genera un sentido de seguridad, de saber qué va a pasar después. Y a veces tú no te acuerdas cuál fue el final que tú le diste al cuento. Eso pasaba con mi papá y me cambiaba el final casi siempre. Mi mamá no siempre, era así que terminaba. Mi mamá siempre nos hacía cuentos. Yo digo que ella se lo inventaba, aunque mi mamá era una mujer muy correcta, pero ella hacía unos cuentos, tú sabes, que a mí me gustaban, y eso me llevó a hacerme fanático de García Márquez, de Gabriel García Márquez, porque tiene una magia para contar los cuentos. Como nadie. Increíble. Tú te lees 100 años de soledad, Ojo de perro azul, El olor de la guayaba, y tú te maravillas con las historias como él te la cuenta. Tanto así que en 100 años de soledad yo empecé a leerlo
y yo me entraba en el mundo de 100 años de soledad. Yo oía, Macondo. yo en mi mente escuchaba el buque llegar, escuchaba el disparo, Claro, y que te en mi mente yo transporta. veía como el disparo rebotaba en el armario y chocaba Oh. acá. Oye, yo lo viví completo. Que, Y sí. lo que más me gusta a mí de García Márquez es que él habla real. O sea, cuando él tiene que decirte un él te lo dice. Sí. ¿Tú entiendes? Él no Entonces, se- así es que me gusta las cosas reales, que llamen las cosas por su nombre. Licenciada, ¿qué característica debería tener un cuento adecuado para cada etapa del desarrollo infantil? ¿Hay algún elemento que debe buscarse según la etapa del desarrollo del niño? Sí, tenemos que tener en cuenta siempre la etapa del niño, porque un cuento, por ejemplo, que yo le leo a un niño de 5 años, no es el mismo que le leo a mi hijo que tiene 1 año y medio. Entonces, para niños pequeñitos, buscar cuentos con imágenes, sobre todo que no tengan como mucho vocabulario en sí. Con mi hijo a mí me funciona, como está tan pequeñito, buscar cuentos, por ejemplo, que tengan animales, donde él pueda ver, y entonces ya cuando yo le muestro, por ejemplo, el caballo, él es capaz de hacer el sonido, y eso va fomentando el lenguaje. Ya con niños de 2, 3 y 4 años, que tengan imágenes también llamativas para que puedan preguntar, pero que también tengan textos cortos y historias con su principio y final. Siempre y cuando también que estén orientados a que tengan un mensaje, vamos a decir, positivo, que lo ayuden con la regulación emocional, que lo ayuden con la empatía. Eso siempre va a beneficiar a cómo el niño se va a comportar ya en su ambiente social. Yeli, ¿por qué es importante que los niños se identifiquen con los personajes de las historias? Es importante porque, como decía anteriormente, muchas de las historias están contempladas. Por ejemplo, yo le leo un cuento a mi niña que es, bueno, anoche se lo leí porque ella siempre pide como el mismo. Laila, la superheroína, y habla de una niña que es bondadosa, que ofrece sus lápices a los niños en el colegio, que le colabora. Entonces, si mi hija se identifica con este personaje en su vida, en su entorno social, ella va a ser una niña bondadosa. Entonces, es importante saber cuáles historias les contamos a nuestros niños, porque de ahí depende a que ellos se identifiquen con el personaje y después puedan replicar esas conductas en su ambiente social. Wow, tú has tocado un tema muy interesante porque yo creo que precisamente una de las razones, aunque no, yo digo que quizás un 5% de culpa recae tal vez sobre los docentes, pero una de las razones por la que yo entiendo que tal vez en los niños se ha dado esto mucho de la agresividad, de la violencia, es porque en las escuelas se ha perdido esta tradición como de realizar cuentos, el maestro leer cuentos. Muchas veces el maestro se enfoca solo en copiar en la pizarra, en los juegos y ya, pero no explicar, poner un grupo de niños a jugar en grupitos, pero no dedicarle como hacerle historia, hacerle cuentos. Y eso realmente creo que es importante. ¿Piensas tú que los docentes, o sea, qué estrategia entiendes tú que deben tomar los docentes, ya tomando en cuenta los avances tecnológicos y todo, y los tiempos que estamos viviendo ahora? ¿Qué estrategia debe tomar los docentes para volver a retomar esto, las historias de cuentos en el aula? ¿Y cómo favorece, son dos preguntas al mismo tiempo, cómo favorece a los estudiantes el realizarle cuentos? Yo entiendo que sí, que se debe de retomar, por lo menos, así como tenemos una materia de lengua española, ciencias naturales, colocar, por ejemplo, en un horario esa intención de incentivar a que se lean cuentos, hacer un círculo y hoy toca tal cuento y vamos a leer. Y eso también ayuda con el pensamiento crítico del niño y con la comprensión, porque
después que leemos cuentos, hacemos preguntas y eso también va a incentivar a que el niño profundice después en otros temas, ya sea en otras áreas que no tengan que ver precisamente con esta dinámica. Entonces entiendo que sí, que sería de gran ayuda. Hay en colegios que sí utilizan estas metodologías, no sé si en todos, y en la escuela no tengo tampoco el conocimiento si incentivan en ese sentido, pero sería de gran ayuda, tanto para nivel del lenguaje como para profundizar en otros temas, porque el leer cuentos ayuda a que los niños también tengan un pensamiento crítico. Angeli, es mejor, perdón, es mejor leer cuentos tradicionales o cuentos contemporáneos. ¿Y por qué? Yo entiendo que debemos de hacer un balance, porque los cuentos, por ejemplo, no podemos irnos solamente a las cosas que eran antes, sino que el mundo avanza y entonces tenemos que estar también a la par. Pero yo creo que lo más importante es, para incentivar a esos niños, que sea del interés. Si a mi hijo, por ejemplo, no le gustan los cuentos en sí, o que yo le lea, porque a veces no me presta la atención que yo requiero, buscarle ese interés. ¿Cuáles cuentos yo entiendo que son lo que a él le gustan? Si a él le gustan, por ejemplo, los dinosaurios, pues yo voy a buscar un cuento enfocado en el dinosaurio para que él me preste la debida atención. Y después, entonces, que yo lo introduzco a que esta dinámica le agrade, entonces empezamos a hacer ese balance de introducirles otras cosas, pero no considero que uno sea más importante que otro, sino verificar cuál es esa curiosidad y ese interés que tiene el niño para fomentar en él que él tenga el interés y después entonces agregarle otras cosas. Es tan importante que las personas que se dedican o nos dedicamos a enseñar lengua española y literatura, les contemos a nuestros estudiantes, le contemos historia. Una vez un profesor sustituto, yo estaba en primero del bachillerato, Tony, se presentó a la clase sustituyendo a la profesora de español y nos contó la historia de la Celestina, Calixto y Melibea, los amores de Calixto y Melibea, el Jevitrae de la Celestina, y eso causó un impacto tan grande, no por la historia en sí, sino por el modo tan extraordinario que este profesor sustituto, Tony, utilizó para contar esa historia. Eso fue cuando yo estaba en primero del bachillerato, hace todos los años del mundo, pero al día de hoy yo lo recuerdo porque me marcó. Qué forma tan perfecta de contar una historia tenía este maestro. Solo fue una vez y yo lo he recordado siempre. Entonces, de ese modo que hizo Tony, si los maestros contaran, si se dedicaran a contar algunas historias con emoción, porque lo que vale en una historia es con la emoción que se cuenta, porque lo que se queda al final es la emoción con la que yo conté la historia. Sí, también pueden hacer grupos y dramatizaciones. Sí. Cuando se ve eso en dramatizaciones y que aparte de yo leer, yo lo estoy viendo escenificado, entonces eso se va quedando en mi pensamiento y lo voy grabando en mi memoria y es muy difícil que se me olvide. Licenciada, finalmente, ¿cuál sería su principal recomendación para las familias que desean utilizar los cuentos como herramientas para fortalecer el desarrollo del lenguaje infantil? Mi recomendación es que por lo menos tomen un momento, aunque sea 5 o 10 minutos en el día, porque si contabilizamos, por ejemplo, cuántas palabras yo le leo en un cuento de 10 minutos a mi hijo, eso por día, y eso lo multiplico por semanas, años, ¿cuánto no estoy enriqueciendo el vocabulario de mi hijo? Entonces sacar ese momento de 5 o 10 minutos al día, no más, para que puedan incentivar el desarrollo del lenguaje. También que recuerden que el cuento lo deben de elegir de acuerdo a la edad. No es lo mismo elegir un cuento para un niño de 1 año que para un niño de 3 o 4 años. Siempre
las editoriales y eso tienen marcado o especificado, por ejemplo, de acuerdo a qué edad. Entonces verificar eso cuando vayan a adquirir un libro. Y también que tengan muchas imágenes llamativas para que le sea de interés al niño. Y obviamente buscarlo de acuerdo a los intereses o de acuerdo a vamos a decir, el interés que ellos tengan porque ese niño aprenda. Si una virtud, ya sea la bondad, la empatía, la inteligencia emocional, que sean enfocados en esos temas, de acuerdo a lo que ellos quieran lograr en ese sentido. Muy Esa bien. sería mi recomendación. Agradecer a la licenciada Angeli Brito esta interesante entrevista del día de hoy. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al ¿Te Límite. preocupa el desarrollo, aprendizaje o bienestar emocional de un familiar? En SECAPSI ofrecemos servicios de evaluación integral, diagnóstico, seguimiento, evaluación psicológica y asistencia médica a través de un equipo multidisciplinario comprometido con la calidad y la inclusión. Calle Mella, esquina Salvador Cucurulo 54, segundo nivel, Santiago de los Caballeros. Citas e informaciones 809-582-8614. Recuerda, las personas con discapacidad o referidas por el Ministerio de Educación obtienen nuestros servicios sin costos. En SECAPSI seguimos trabajando cada día por una sociedad más. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. El escritor norteamericano Philip K. El mensaje que esconde su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas y una lección inolvidable sobre la empatía. Algunas personas muy amantes del cine y de las novelas de ciencia ficción norteamericanos recordarán la película de Harrison Ford, Blade Runner, dirigida en 1982 por Ridley Scott, basada en la novela del escritor norteamericano Philip K. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. La historia, tanto del libro como de la película, se centra en los siguientes puntos. Hay unos seres llamados replicantes o Nexus 6, diseñados para ser prácticamente indistinguibles de los humanos. Son físicamente más fuertes e inteligentes, pero están programados con una esperanza de vida estrictamente limitada a 4 años, para evitar que desarrollen empatía. Además, fueron creados mediante ingeniería genética para realizar trabajos forzados en colonias espaciales. Un grupo se escapa y regresa a la Tierra para encontrar a su creador y extender su corto ciclo de vida. El único problema es que existen unos agentes policiales llamados Blade Runners especializados en rastrear y destruir a los replicantes que logran escapar a la Tierra. El dilema moral se da cuando uno de los Blade Runners encargados de eliminar a los replicantes empieza a cuestionarse cuál es el límite entre lo humano y lo artificial, ya que los replicantes demuestran tener emociones, recuerdos y una profunda voluntad de vivir, lo que lleva al Blade Runner a cuestionar la ética de su trabajo y su propia identidad. Pero lo que hace interesante a esta película y sobre todo al libro es un detalle de lo más curioso, una prueba para mostrar la empatía llamada Voigtkampf. Este test, según se explica en el buscador de Google, mide reacciones fisiológicas inconscientes, dilatación de la pupila, respiración y rubor, ante preguntas diseñadas para medir la empatía y provocar respuestas emocionales. Según el argumento de la novela, el examen surgió debido a que los androides se intentaban mezclar con los humanos y prácticamente eran indistinguibles de estos. Pero después de esta larga introducción, vayamos al punto que queremos resaltar tanto del libro como de la película, y es el siguiente. No es el origen biológico o nacimiento natural, ni la carne, sino nuestra capacidad para sentir emociones, desarrollar empatía,
apreciar nuestros recuerdos y tener conciencia de nuestra propia mortalidad, lo que nos hace humanos. Cuando el otro es solo un instrumento, un fin para alcanzar beneficios solo para mí y los míos, no soy humano. Cuando endeudo un país a límites inconcebibles porque esas deudas serán transferidas a otros diferentes a mí y a los míos, no soy humano. Cuando toda mi vida está centrada en el beneficio propio, en la comodidad propia, en la seguridad propia, y que los demás se salven como puedan, no soy humano. Cuando el centro del mundo solo es mi grupo y mis compañeros de partido, no soy humano. Cuando trato de que la única opinión que valga sea la mía, orientada solo hacia mis intereses particulares, no soy humano, por la simple razón de que no estoy siendo empático, que es el rasgo que distingue a las bestias de los seres humanos, según Philip Kay, y que comparto enteramente. Al igual que Philip Kay, la célebre antropóloga estadounidense Margaret Mead también lo explicó en su famosa reflexión sobre lo que nos hacía humanos, y lo hizo del siguiente modo. Cuando un estudiante le preguntó cuál consideraba que era el primer signo de civilización, ella no mencionó herramientas ni armas. En su lugar señaló que el primer signo era un fémur fracturado y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal romperse una pierna significaba una muerte segura, ya que el individuo no podía huir del peligro ni buscar alimento. Un fémur roto y curado demostraba que alguien se había quedado al lado del herido, lo había curado y lo había protegido hasta que el hueso sanara. Este acto de cuidar y ayudar a otros para sobrevivir es lo que ella identificó como el verdadero inicio de la civilización y la humanidad. Y resumido en pocas palabras, este acto de empatía dio pie a la civilización humana. De modo que cuando vemos los aprestos de nuestra clase gobernante tendente al control no solo ya del Estado, del territorio nacional y de las riquezas, sino también de la narrativa que debemos escuchar, cuando nos detenemos a mirar esta falta total de empatía de nuestros funcionarios con quienes somos gobernados, cuando observamos que se quieren quedar hasta con el derecho constitucional en una democracia a opinar y a desahogarnos de las frustraciones causadas por sus ineptitudes escondidas detrás de lujosos autos y trajes caros, entendemos que actúan desde su particular interés mercurial, no desde la empatía, sino desde el beneficio de lo mío, de lo que conviene al pequeño grupo que hoy administran los bienes particulares de todos. Esta falta de empatía, este modo de ver el mundo como ustedes y nosotros, de dividir a la gente entre quienes poseen derecho más allá incluso de nuestra propia justicia y quienes carecen del más mínimo derecho a pensar, a disentir, a tener una opinión valiosa sobre su propio futuro. Lo digo y lo repito para que se escuche claro. Esa falta de empatía de nuestra clase gobernante, de nuestra élite de dioses empresarios y dioses políticos, es la mayor amenaza a nuestra convivencia civilizada como nación. Al menos en la novela y la película citadas, los androides Nexus 6 tenían conciencia, una conciencia de la que carece nuestra muy creidita y deshumanizada clase gobernante. Usted está escuchando Capacidades al ¿Te Límite. preocupa el desarrollo, aprendizaje o bienestar emocional de un familiar? En SECAPSI ofrecemos servicios de evaluación integral, diagnóstico, seguimiento, evaluación psicológica y asistencia médica a través de un equipo multidisciplinario comprometido con la calidad y la inclusión. Calle Mella, esquina Salvador Cucurulo 54, segundo nivel, Santiago de los Caballeros. Citas e informaciones 809-582-8614. Recuerda, las personas con discapacidad o referidas por el Ministerio de Educación obtienen nuestros servicios sin costos. En SECAPSI seguimos trabajando cada día por una sociedad más. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite. Tecnología accesible.
Muy buenos días amigos de Capacidades al Límite, José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vengo a mostrarles otra función más de la IA Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Bien, entonces en estos casos yo voy a mostrar una herramienta, una función más que todo, que es muy útil. Todos podrán hacer uso de ella y creo que les va a fascinar. ¿Por qué? Porque en esta ocasión Gemini tiene una función llamada compartir pantalla. En esta función nosotros podemos mostrarles a Gemini una imagen o un producto que esté, por ejemplo, en Amazon o una de esas tiendas virtuales, y nosotros podemos consultarle a Gemini qué tenemos en la pantalla y qué me puede describir correspondiente a la imagen que tengo presentada en el WhatsApp, en Amazon o donde tenga la información correspondiente. En estos casos yo voy a abrir Gemini para mostrarles cómo activarla para compartir la pantalla, y luego vamos a acceder a WhatsApp para entonces buscar la imagen que queremos que nos describa. Carpeta Utilidades, carpeta Aplicaciones IA 14. Gemini. Aquí está. Gemini, barra lateral, botón. Perfecto. Entonces, ya que estamos en Gemini, vámonos a ir al final de todo. Ojo, esto lo pueden hacer como en Android, así como en iPhone por igual. Esto no tiene ninguna diferencia. Vamos a buscar Opening Live o Usar Live para hablar, botón. Usar Live para hablar. Las dos opciones lo mismo. Opening Live y Usar Live para hablar. Después que yo entre aquí, voy a activar una opción que se llama Compartir pantalla. Ustedes van a escuchar. Y luego yo voy a acceder a WhatsApp para buscar la imagen, la cual nos va a describir Gemini. Y ahí vamos a hacerles preguntas. Ojo, después que yo active la opción de compartir pantalla, tengo que irme a la pantalla de inicio y luego buscar la aplicación WhatsApp y hacer todo el proceso. Así que no voy a decir nada aquí, porque entonces si hablo, la aplicación de Gemini va a empezar a responderme cosas tontas que nada que ver. Así que bueno, ya hablaremos con Gemini cuando corresponda. Así que todo esto lo voy a hacer, así que atentos al lector de pantalla. Desactivar subtítulos, botón. Activar pantalla compartida, botón. Todo lo que se muestre en pantalla, incluidas las notificaciones, se grabará. Activa no molestar para no recibir notificaciones inesperadas. Retransmisión de pantalla, encabeza, seleccionado, Gemini, botón. Iniciar retransmisión, botón. 3, detener, 2, 1. WhatsApp. Más, botón. Reenviado. Foto de Ana García. Empleado de SECAP. Bien, Gemini, ¿qué ves actualmente? Veo el anuncio de un programa de radio llamado Capacidades al Límite, y se anuncia la comparecencia del nutriólogo Omar Reyes, quien estará hablando sobre alimentación en el adulto mayor para un buen estado de salud. ¿Te gustaría saber más sobre el programa o el tema? Bueno, eso me interesa. Necesito que me des todos los detalles de la imagen, es decir, que tiene en lo que corresponde a lo visual, si tiene imágenes, texto y, en fin, todo lo que me puedas dar de detalles de esa imagen. Claro que sí. En la parte superior del anuncio vemos con letras grandes y coloridas el nombre del programa, Capacidades al Límite. El fondo es de un tono azul degradado, y en el centro aparece la foto del doctor Omar Reyes, que es un hombre joven con lentes, barba corta y viste una camisa azul. Debajo de su nombre se especifica que es un médico nutriólogo pediátrico. También hay información sobre el tema de la entrevista, la fecha y la emisora de radio, que es Éxitos 90.5 FM, y el horario de transmisión, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. En general, visualmente es un anuncio bastante claro y profesional. ¿Hay algún detalle que te haya llamado la atención o que te gustaría aclarar?
Ok, me parece muy bien, gracias por las informaciones. Entonces, el programa se llama Capacidades ¿cómo? Hola, el programa se llama Capacidades al Límite. ¿Quería saber algún otro detalle sobre eso? ¿Y qué conoces sobre ese programa? ¿De qué trata? Parece que es un programa que se enfoca en temas de bienestar, salud y desarrollo personal, a veces con invitados expertos en diferentes áreas. Por ejemplo, en el anuncio que vimos hablaban sobre la alimentación en adultos mayores. ¿Te gustaría saber más sobre algún tema en específico o buscar información sobre algún programa en particular? No, muchas gracias, muy amable, así que ya gracias por toda tu información. De nada, fue un placer ayudarte. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas algo más, no dudes en preguntar. Que tengas buen día. Gemini, cerrando Gemini. Aviso, retransmisión de pantalla. La retransmisión en directo a Gemini se ha detenido por el siguiente motivo: screen sharing is temporarily una bailable. Ok. Bueno, audio ahí lo tienen. Si se dan cuenta, ustedes pueden preguntar todo lo que ustedes quieran. Así como yo entré a esa imagen, pueden entrar a otras más. Y Gemini automáticamente va a describirles todo el contenido. Solo es de preguntarles y hacerles consultas. Así que nada, señores, esto es lo que quería que ustedes aprendan el día de hoy, porque es algo muy, pero muy interesante. Créanme que será muy útil para todos nosotros, como personas con discapacidad visual. Y será hasta la próxima semana que volveremos con más de su programa Capacidades al Límite. Recuerden, a las 9 en punto estaremos nuevamente con todos ustedes. Estuvieron con todos ustedes Ana García, José Fernández, Ramón Gil, en controles Nilson Medina y quien les habla, José Gómez. Feliz sábado y hasta la próxima semana. Éxitos 90, una emisora del grupo Medio.